Vamos a disponernos para la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. La semana pasada iniciamos una campaña para nuestra iglesia local que le hemos dado el nombre de ¿Quién es mi uno? Y básicamente lo que busca esta campaña es que cada uno de los miembros de esta iglesia oremos durante 30 días para luego que podamos testificar o que le testifiquemos a uno sobre Jesús. Cada uno de nosotros que le testifica o que ora y le testifica a uno sobre Jesús. Así que en el contexto de esta campaña que vamos a hacer durante estos 30 días, quiero que nos acerquemos a una parábola que espero nos ayude en el cumplimiento de esta tarea. Y para esto quiero invitarlos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verso 19 al verso 31. Lucas 16, versículo 19, y vamos a leerlo juntos. Yo leo un versículo, usted lee el otro. Los niños tomen apuntes porque vea, esa bolsa que tengo ahí es para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Amén. Puede tomar su lugar. Para aquellos que les gusta tomar notas de la predicación, el título de esta predicación es: los muertos no son evangelistas. Los muertos no son evangelistas. Y nos vamos a acercar a este texto desde una certeza, los versos 22 a 23, desde una aclaración, verso 24 al 25, una advertencia, verso 26, una propuesta, verso 27 al 31, y finalmente una esperanza. Muy bien, permítame darle un poquito de contexto. Esta parábola se encuentra dentro del Evangelio de Lucas, el cual tiene un fuerte énfasis en los pobres, los marginados y los despreciados. El Evangelio de Lucas quiere mostrar cómo el Evangelio es ofrecido a todas las personas para que puedan llegar a ser salvadas. Y también el Evangelio de Lucas tiene un fuerte énfasis en enviar misioneros para que testifiquen de Cristo. Ahora, es importante decir que una parábola no puede ser interpretada literalmente.
Una parábola es una historia que usa Jesús, es una figura literaria que usa Jesús para poder enseñar un principio del reino de Dios y extraer de allí algo que sirva para conectar con una verdad del reino de Dios. Es decir, uno no puede coger esta parábola y sacar una enseñanza literal. Así que vamos a acercarnos a esta parábola primeramente desde una certeza. Si ustedes lo notan, en el verso 22, dice el texto que murió Lázaro, el hombre pobre que vivía de las migajas y que estaba botado en el piso y que los perros y los animales le lamían las llagas. Pero si ustedes lo notan, dice que también murió el rico. Y el texto hace ese énfasis. Y también murió el hombre rico. Los dos murieron. Y una certeza que debemos tener nosotros y que quiero señalar en esta mañana y que debemos recordar constantemente, hermanos, es que la muerte es una realidad que no podemos evitar. Todos los que estamos en este auditorio, todos, sin excepción alguna, vamos a morir. ¿Sí lo sabía? Pero ¿saben qué es lo curioso? Que cuando hablamos de la posibilidad de la muerte, aunque sabemos que esto es verdad, y aunque sabemos que va a pasar en nuestras vidas, seguimos pensando en la muerte y viendo a la muerte como algo que no nos tocará a nosotros. Por lo general, pensamos que es una realidad que otros van a tener que enfrentar. Pensamos en la muerte como algo que le va a pasar al vecino, o que le puede pasar al compañero de trabajo, o que le puede pasar a otra persona, pero no a mí. Pero no a mí. Hermano, note el contraste entre el rico y el pobre. Estos dos están en dos orillas, de lado a lado. Así lo está colocando el Evangelio de Lucas, de lado a lado, dos orillas completamente opuestas. Y de esta manera, entre el pobre y el rico quedamos todos incluidos. Todos. Creo que Lucas es intencional en eso. Según el DANE, en el año 2022 murieron 27,25 personas cada hora en Colombia. 27,25 personas cada hora en Colombia. Quiere decir que si esta prédica dura más o menos 40-45 minutos, van a morir, mientras usted y yo estamos aquí en este auditorio, en Colombia van a morir aproximadamente 23 personas, 22 personas, en promedio, en Colombia. Hermano, la muerte no es posible negarla, la muerte no es posible evitarla. Y yo quisiera preguntarle si usted es consciente de esta realidad. Segundo, si usted está preparado para esto. Yo no sé si usted es de los que dice, ay, no, de ese tema no me hable. No me hable de la muerte. Claro que hay que hablar de la muerte. Claro que hay que hablar de la muerte. Porque es lo más seguro que tenemos. Y creo que la vida nos ha mostrado que no importa la edad, no importa el sexo, no importa si es estudiado, si es erudito, si es analfabeta, si es joven o si es anciano, la muerte golpea a nuestra puerta en cualquier momento. ¿Es consciente? ¿Está preparado? ¿Es consciente usted que en la medida en que uno va avanzando en edad es más cercana a la posibilidad? ¿Es consciente usted que nuestros padres van a tener que morir? Esa es la realidad. No nos gusta, no lo queremos, pero es la realidad. Todos vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. Y parece que se nos facilita más prepararnos para nacer
pero no queremos prepararnos para morir. ¿Sí o no? Hoy hacen hasta, ¿cómo se llama? Fiesta. No, baby shower no. La otra. La fiesta para saber el sexo del bebé. Imagínese eso. Entonces se prepara y hay que comprar el corral, y hay que comprar la pañalera, y hay que comprar el coche, y hay que comprar el portabebé, y hay que hacerlo de saber cuál es el sexo, y hay que hacer el baby shower, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y celebrar. Pero no nos preparamos para la muerte. Deberíamos hacer como algunas culturas que desde que nacen empiezan a abrir el hueco. Comprar el lote, comprar el seguro funerario, escoger el féretro. ¿No nos gusta esto, sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto que estos son los temas que no nos gusta que se aborden en la iglesia? Oh, pastor, háblenos de la vida y que vamos a vivir 180 años como mínimo y nunca nos vamos a enfermar y nunca vamos a pasar por eso. Eso es una falsa enseñanza. Por otro lado, yo quiero animarle a notar que esta parábola nos habla también con que con la muerte no termina todo, sino que hay algo más después de la muerte. Hay dos destinos, uno de gozo, de paz, de tranquilidad, y hay otro destino de tormento, de dolor y de desesperación. Esta también es una certeza que debemos tener. Escuche bien, hermano, la muerte no es el final. Nosotros no somos nadistas. Nosotros creemos que la muerte es simplemente un paso hacia nuestra morada definitiva. Y los cristianos tenemos que ver la muerte de esa manera. Tenemos que ver la muerte de esa manera, como un paso más. 80, 90 años comparados con la eternidad es como una gota de agua que es puesta en el océano. Es un paso, hermanos, es un paso nomás. Hermano, ¿es consciente? ¿Se está preparando? Segundo, permítame hacer una aclaración que creo que es necesaria. Recordemos que no podemos hacer doctrina de un solo versículo, sino que tenemos que tomar la totalidad de las escrituras. Y la parábola no tiene la intención de darnos a entender que los pobres estarán en el cielo por el hecho de ser pobres y que los ricos se van al infierno por el hecho de ser ricos. O que los pobres van al cielo porque aquí les fue mal, entonces allá viene la recompensa. No es cierto. O que los ricos se van a condenar porque aquí tuvieron bienes y allá van a tener males. No es lo que la parábola quiere decir, porque esto sería contrario al mensaje de la salvación. Porque la salvación solo será dada por medio de la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. La Biblia nos habla que los pobres de espíritu entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que hay pobres que no son pobres de espíritu. Nosotros sabemos que hay pobres arrogantes, que hay pobres orgullosos, que hay pobres autosuficientes, inclusive más que algunos ricos. Y nosotros sabemos que hay que hay ricos pobres en espíritu. Así que no es lo que está diciendo. Ahora, por otro lado, tampoco nos está diciendo que los ricos irán a un lugar de tormento solo por el hecho de ser ricos. No es así. Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Job era riquísimo. Y vemos a Abraham en esta parábola en el lugar de paz, en el lugar de bienestar y de tranquilidad. Los ricos también lloran, ¿no? Los ricos pueden entrar en la vida eterna si ponen su fe en Jesucristo. Los pobres pueden entrar en la vida eterna si ponen su fe en Jesucristo. Si miramos el contexto del Evangelio de Lucas, vamos a ver que el ofrecimiento de la salvación es dada de la misma manera a todos.
Hermano, el ofrecimiento de la salvación y el ofrecimiento de la vida eterna es dada a todos, ricos y pobres. Pero la muerte también es dada a todos, ricos y pobres. Hombres y mujeres. La oferta de vida eterna, hermanos, es para todos. También debo decir que la parábola no tiene la intención de satisfacer nuestra curiosidad por el más allá, o darnos detalles del cielo y del infierno, o satisfacer nuestra morbosidad por lo que ocurre después de la muerte, en medio de una sociedad que nos fascina buscar estas cosas. La cultura colombiana y la cultura latina es enferma por estas cosas. Por eso aparecen programas como Ellos Están Aquí. ¿Sí o no? Por eso aparecen los mediums. Por eso aparecen invitaciones a invocar muertos. Tabla Ouija. Trabajos que hacen algunas personas. Pero también nuevas revelaciones de profetas, entre comillas. Yo recuerdo hace más de 20 años que en una reunión de jóvenes, un sábado hacia la noche, no sé si los de mi generación se acordarán, en un culto de jóvenes nos pusieron a escuchar a 7 muchachos que estuvieron en el infierno, supuestamente. Qué miedo, con la luz apagada. Uno salía de ahí temblando, consagrándose al Señor. No, es que fui al cielo y vi esto, ¿qué vio? Cuente. Y por eso hay libros sobre el tema. Libros. Hace unos años, un libro que fue un bestseller del niño que fue al cielo, no sé qué cosas. Después él y su papá reconocieron que todo se lo habían inventado. Le hicieron película, se volvieron multimillonarios con el librito. Y hay una fascinación por eso. Ve, no tuve una experiencia, vi el túnel. Y cuando iba pasando yo vi esto y luego fui allí, ay, cuénteme, dame más, cuéntame de eso. Ven, es que yo fui al infierno y yo vi a Satanás y yo recuerdo uno que decía que supuestamente en el infierno iban a haber personas que iban a estar haciendo por la eternidad aquellas cosas por las que pecaron aquí en la tierra. Entonces que había uno que le gustaba mucho bailar. Y entonces que en el infierno estaba bailando todo el tiempo y no podía parar de bailar, pero bailaba con chuzos en los pies. Y que ese era el tormento por la eternidad, por ser bailador. Qué peligro, ¿no? Hermanos, esta parábola no tiene la intención de satisfacer esa curiosidad nuestra. Es más, el Señor una y otra vez dice, no le paren bolas a esos temas. Eso no es importante. Muchas de esas cosas no nos conviene saberlas. Y el Señor no tiene la intención de decirnos. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere el Señor enseñarnos en esta parábola? Y lo primero que yo creo que quiere hacer la parábola es una advertencia. Y ese es mi tercer punto. Una advertencia. Como dice un dicho popular, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Después de muertos no hay nada que hacer, no hay nada que se pueda hacer para cambiar nuestro destino eterno. O dicho de una manera más positiva sería, nuestro destino eterno se determina mientras estamos vivos. Nuestro destino eterno se determina mientras estamos vivos. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, dice el texto, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Cuál es la advertencia para la iglesia del Señor, para aquellos que no quieren creer en el Señor? Hoy es el día de arrepentirse.
Hoy es el día de poner nuestra fe en Jesucristo. La vida eterna no comienza cuando me muero, sino que es una relación que comienza desde el mismo momento que pongo mi fe en Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice el libro de Juan que el que cree es perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La vida eterna no comienza cuando nos morimos, comienza cuando creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. El sabio Salomón decía en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, escuches, antes que se envejezca, antes que se enferme, antes que pierda la conciencia, antes que se muera. Es decir, hágalo antes que ya no pueda hacerlo. Esa es la advertencia aquí. El momento de arrepentirse, el momento de consagrarse, el momento de tener una relación con Jesucristo es hoy, ahora, en este momento. No hay más. No hay más. Antes. Hermano, va a llegar un momento donde ya la mente no nos va a dar. Como les dije hace 8 días, esa señora que me encontré en un CPL y me dijo: pastor, ¿usted se acuerda de mi ligadura? Espera, me acuerdo de mí mismo, como para ponerme yo a acordarme de más. Los problemas que tenemos de memoria son terribles. Uno de mis tíos, un hermano de mi papá, cumplió años en estos días. Fui a saludarlo, estaban mis otros tíos, y uno de mis tíos le presentó a mi hija. Y yo, ay, no. Imagínense. Va a llegar un momento donde no vamos a tener la conciencia para arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Lo que dice Eclesiastés es: antes, hágalo antes, arrepiéntase, tenga una relación con Cristo antes, dice, en su juventud, porque va a llegar un momento cuando lleguen las canas, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue que no hay posibilidad, o como a algunos les ha pasado, que la muerte les llega de un momento a otro. Se acostaron y no amanecieron. Hermanos, es hoy. Y yo quiero decirle a los jóvenes que hay acá, quiero decirle a los niños que hay acá, los hombres y las mujeres que hay en este lugar, en esta mañana, el momento de arreglar las cosas con el Señor es hoy, es ya. No sabemos lo que pasará cuando salgamos de este lugar. Y no les estoy dando una maldición a propósito de los fetiches. Yo corto esas palabras del pastor. Yo nunca me voy a morir. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de este lugar. No sabemos qué va a pasar mañana. No, mañana me comprometo con el Señor. No, espere que yo termino mi colegio y me comprometo con el Señor. No, espere que yo termine la universidad y me comprometo con el Señor. No, espere, hago la maestría y me comprometo con el Señor. No, espere que me pensione y me comprometo con el Señor. No, espere que trabaje otros días más de pensionado y me entrego con el Señor. Se murió y no se comprometió con el Señor. No tiene mañana, no tiene la otra semana, tiene hoy. Tiene este momento para entregar su vida a Cristo. Para que no le pase lo que le pasó al hombre rico, que quiso arreglarlo todo cuando ya no había oportunidad. Su oportunidad de arrepentirse es esta. Un día usted y yo nos presentaremos delante del Señor y no tendremos excusa. Hermanos, por favor, póngase a cuentas con el Señor hoy que tiene la posibilidad. Un día usted se va a presentar delante del Señor. ¿Lo creo o no? Alguno dirá: ay, eso no, eso que hay un juicio y que hay un infierno y que hay un cielo. Bueno, hablamos ese día.
Pero ese día ya no habrá lugar. Ese día el Señor le va a decir, ¿usted se acuerda el 6 de agosto del 2023? Usted escuchó la palabra del Señor y usted se endureció en su corazón y no quiso arrepentirse. ¿Recuerdan ustedes en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1? En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová ha dicho así, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás más. ¡Wow! Yo siempre me he preguntado con este tipo de textos que me encantan, ¿qué dirán estos predicadores de la prosperidad y de las sanidades y los milagros con un texto como este? Creo que nunca lo predican. ¿Usted se imagina si el Señor nos dijera eso? Pon tu casa en orden, porque vas a morir. Hermano, arrepiéntase. Si usted está aquí en este lugar y no tiene una relación con Jesucristo, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Ponga su fe en Jesucristo. Dios no le enviará muertos a llamarle y testificarle. Él ha enviado a Moisés, Él ha enviado a los profetas, Él ha enviado a siervos para predicarle el evangelio. Ríndase delante del Señor hoy que puede hacerlo. Hay demasiado en juego, hermanos. Si lo que nosotros predicamos desde la palabra del Señor termina siendo una mentira y usted se arrepintió, no pierde nada, ¿o sí? Pero si lo que predicamos es verdad y creemos que es verdad y usted no cree, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque ya no podrá hacer absolutamente nada. Así que, ¿cuál es la propuesta? En los versos 37 al 31. Lázaro comprobó lo que muy posiblemente le hablaron antes de que muriera sobre la condenación, sobre la vida eterna. Sin embargo, no escuchó. Ahora está afanado porque sus hermanos escuchen el mensaje que posiblemente él mismo no quiso creer. Comprobó por experiencia propia que sí era cierto y ahora quiere evitarle a sus hermanos que vayan a este lugar. Por eso es que pide a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro de entre los muertos a que le testifique, dice el texto. ¿Se acuerdan ustedes que Lucas, el énfasis de Lucas tiene que ver con enviar misioneros a testificar? Entonces lo que le está pidiendo el rico, después de darse cuenta que lo que le dijeron era verdad, que lo que le predicaron era verdad, le está diciendo, envía a Lázaro, envíalo para que testifique. Es decir, manda a Lázaro como misionero, devuélvelo como misionero para que le testifique. La propuesta del hombre rico es enviar muertos a evangelizar a sus hermanos. Sin embargo, la propuesta del Señor es que los muertos no son evangelistas. Tienen la ley y los profetas, les dice. Es decir, tienen las escrituras, la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Tienen las escrituras, óiganlas a ellas. La propuesta de Jesús para la evangelización es distinta a la propuesta del hombre rico. El hombre rico quiere enviar muertos. La de Jesús va en dos direcciones. La primera, enviar vivos. Enviar hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora por la gracia de Dios están vivos. Están vivos para Dios y son ellos y no otro el medio que Dios quiere usar para ganar a los perdidos. Personas comunes y corrientes, pecadores transformados por la gracia de Dios, hombres y mujeres débiles que han experimentado la gracia salvadora, vasos de barro que dentro de ellos contienen un maravilloso y poderoso tesoro. Hermanos, no son los muertos,
sino los vivos los que deben predicar el evangelio a todas las personas, en todo lugar y en todo tiempo. Somos usted y somos yo los que tenemos este maravilloso encargo. Nadie más, hermano. Nadie más. Fueron Moisés y los profetas. Fueron Pablo, Pedro y los demás discípulos. Fueron Policarpo, San Ignacio, San Agustín, Martín Lutero. Fue Juan Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Piper, Paul Washer. Y ahora cada uno de nosotros. El Señor no necesita que los muertos se levanten a predicar, porque nosotros estamos aquí para cumplir esa tarea. Hay un pasaje de las Escrituras que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Qué vergüenza que tengan las piedras que hablar. El Señor no necesita que se levanten los muertos. Para eso estamos nosotros. En segundo lugar, la propuesta de Jesús es la ley y los profetas. La Escritura, a eso se refiere. Qué exaltación la que hace Jesús de la suficiencia de las Escrituras. Óiganlas a ellas. Todo lo que el ser humano necesita saber en lo concerniente a su justificación, a su santificación, a su glorificación, lo encontrará en las Sagradas Escrituras. El hombre rico insiste en que si alguien de entre los muertos vuelve a sus hermanos, van a creer. Pero la contrapropuesta de Jesús es esta: si no creen a las Escrituras, tampoco creerán, aunque les hablaran los mismos muertos. No es a los muertos a los que tienen que escuchar, sino a Moisés y los profetas, a Pablo y a Pedro y a los demás discípulos. Recuerda lo que dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. ¿Qué necesitan? La ley y los profetas. ¿Qué es lo que necesitan escuchar? La palabra del Señor es todo, hermanos. La Biblia, los textos de la palabra del Señor. Eso es lo que necesitan escuchar. Y si no creen a la palabra de Dios, tampoco creerán, ni aunque les hagan milagros, ni aunque los sanen, ni aunque los prosperen, ni aunque se levanten los muertos. Ni siquiera, hermano, mire, se puede levantar Abraham, Moisés, Pablo y Pedro, el combo completo se les puede aparecer y no creerán. Yo le hago una pregunta. No, es que si alguien volviera entre los muertos, yo creería. Hay gente que ha dicho que ha vuelto entre los muertos y le han creído. ¿Qué es lo que dice normalmente cuando alguien cuenta? No, mire, es que yo me morí. Y estuve en el cielo y estuve en el infierno. Imagínese eso. Piense en sus familiares. Que usted llega y le invita a un amigo a que les comparta. Reúne usted a sus familiares. Le dice, mire, no, sí, yo me morí. Me morí durante más o menos 3 horas. Y estuve en el cielo, estuve en el infierno y vi esto, esto y esto. Piense por un momento, ¿qué dirán sus familiares? ¿Está loco? ¿Estaba soñando? ¿Se la fumó verde? Esos son episodios que se pueden explicar desde la ciencia. Eso pasa y hay una explicación científica para ese tipo de cosas. Tampoco creen. Tampoco creen. Así que no necesitamos lo mismo que los milagros. No es que si hacemos milagros van a creer. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han visto los milagros y aún así no han creído? Ni siquiera las supuestas experiencias espirituales que viven, que no, que temblaron, que se cayeron, que esto y lo otro, y tampoco. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente que será salva por la predicación fiel de la palabra de Dios, no por milagros, no por visiones, no por sueños, no por nuevas revelaciones o por experiencias de la dimensión desconocida, sino porque creen por la palabra, hermanos, tampoco por los milagros.
el método del Señor para salvar a los pecadores y darle vida eterna ha sido desde el principio y hasta hoy el mismo, hombres débiles llevando un poderoso mensaje. Ahora, nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir con misioneros de otras partes del mundo, del Oriente Próximo, India, Egipto, etc. Sofi hoy estuvo predicándole a 100 niños en África. Una belleza. Seguro cuando vuelvan de todo el viaje les contaremos y les mostraremos. Pero yo he escuchado hombres de esos lugares que han tenido experiencias con el Señor, personales increíbles, y han terminado convirtiéndose. Así que yo no voy a limitar a Dios. Él es soberano y Él salva como quiere. Y si Él quiere aparecérsele a alguien y hacer una obra, Él es Dios. Pero esas son excepciones de su soberana providencia. Pero el método de Dios es el mismo: la predicación de la palabra. La predicación le ha placido al Señor. ¿El Señor puede hacerlo a través de milagros? Claro que sí. ¿Puede hacerlo a través de experiencias? Claro que sí, pero le plació salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación de la palabra. Ese es el método. Y hoy esto me lleva a una esperanza que hay al final del texto. Noten que Lázaro sufre en la tierra de manera impresionante y el rico experimenta todo tipo de bienestar. Sin embargo, al final del partido o al final del día los papeles se cambian. El rico pasa a mendigar y Lázaro a disfrutar de su recompensa. Hermanos, en ocasiones nos angustiamos, nos enojamos porque pareciera que no hay justicia. Porque pareciera que aquí estamos sufriendo demasiado y nos cuesta y nos conflictúa y nos molesta y nos choca a veces y sufrimos por la enfermedad, por la muerte, por los problemas en la casa, por los problemas con los hijos, por los problemas económicos, por el país, por la ciudad, por los gobernantes, y nos cargamos y a veces pensamos que no hay justicia, que Dios tal vez no está viendo esto y queremos experimentar todo el bienestar del reino de Dios reservado en los cielos aquí en la tierra. Hermano, yo necesito recordarle en esta mañana que esta parábola nos recuerda que todos, escuche bien, todos van a obtener lo que les corresponde al final de la historia. Al final del día, los que se arrepintieron y creyeron, y aún los que la pasaron mal mientras peregrinaron por esta tierra, recibirán su recompensa. Estarán sentados con el Señor disfrutando de la vida eterna. Pero aquellos que fueron corruptos, aquellos que se robaron este país, aquellos que actuaron en injusticia con ustedes, aquellas injusticias que se vivieron durante su caminar sobre la tierra, no se preocupe, que si esas personas no se arrepienten, también tendrán su recompensa. Y será una recompensa de dolor y de perdición eterna. Nadie podrá escapar al justo juicio del Señor. Si usted le está pasando mal en este tiempo, por las razones que sea, si aún usted está siendo víctima de la injusticia, nada de nervios, tranquilo. Esta historia no ha terminado. Y aunque aquí no terminara bien, allá terminará bien. Si hay personas que han actuado con injusticia en su vida y que se están saliendo con la suya, tranquilo. Aquí se pueden salir con la suya, pero tendrán que pararse un día delante del Dios Santo, que todo lo conoce, que todo lo ve, que es justo
y les dará el lugar que les corresponde. Hermanos, si todo en esta parábola es cierto, entonces uno puede entender la angustia y la urgencia de Lázaro por sus hermanos. ¿No deberíamos nosotros tener la misma angustia? ¿No deberíamos nosotros tener el mismo afán de que oigan el Evangelio y caminen en una relación con Jesús? Si esta parábola lo que dice es cierto, que no hay nada que hacer después de muerto, no sirven las 9 noches, no sirven las misas de cada mes, no sirve que hagan nada, ni siquiera lo que el catolicismo romano les vendió a los cristianos católicos, de que había un purgatorio y que podían salvarse a través de los chelines y el dinero que daban, o a través de las cruzadas, yendo a participar de las cruzadas, iban a tener perdón de pecados, etcétera. Nada de esto es cierto, nada sirve. Cuando me piden orar en un sepelio de una persona que no es creyente, yo nunca les digo que yo creo que esa persona va a estar en el cielo. Yo siempre les digo, no voy a orar por el muerto porque ahí no hay nada que hacer. Voy a orar por los vivos para que el Señor les dé paz. No hay nada que hacer después de muerto. Si un familiar nuestro se muere, si un amigo nuestro se muere y no se arrepintió y no creyó en Jesucristo, va a estar condenado al infierno eterno, hermano. Y eso debería generarnos angustia, urgencia, porque escuchen el mensaje y porque respondan al mensaje de la predicación del Evangelio. Yo quiero animarle, piense, el hombre rico está pensando en sus hermanos. Tengo varios hermanos. Necesito que escuchen para que no vengan a este lugar. Él ya se dio el dolor, ya no puede hacer nada, pero por lo menos está interesado en que sus hermanos no vengan a este lugar. Hermano, ¿por qué tenemos que experimentar eso de estar allá para pensar en nuestros familiares, en nuestros amigos y compañeros de trabajo? Yo creo que este es el momento de pensar cómo están sus familiares, cómo están sus hermanos, sus padres, sus hijos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están sus amigos? Y que haya, y pídale al Señor que le dé un sentido de urgencia, de angustia y de urgencia por predicarles el Evangelio para que vengan a salvación y no tengan que estar en ese lugar de tormento. Porque van a estar en el lugar de tormento si no se arrepienten y creen y no caminan en una relación personal con Jesús. Por eso, hermanos, es esta campaña de oración. Por eso usted debe llevarse una de las cartillas de oración y colocar el nombre de su familiar y colocar el nombre de su amigo y cada día orar y orar y orar por su salvación. Y luego, usted como vivo tendrá que ir y predicarle. Y si quiere, coja este texto y predíqueles el Evangelio con este texto. Y confiamos en que el Señor va a orar. Hermanos, los muertos no son evangelistas. Ahí sí, como dijo un periodista, ¿se acuerdan? El periodista soy yo, el evangelista soy yo. Quiero invitarle a orar. Quiero invitarle a que oremos.